Ay, espérenme un minutito. ¿Me pueden indicar si están viendo mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Doctora, se ve la pantalla. Muchísimas gracias, chicos. Entonces vamos a comenzar la unidad número 1. Hoy, los contenidos que vamos a ver en esta unidad es una historia cortita de la nutrición, definiciones como alimentación, dieta, nutrición, alimento, nutriente, esencialidad. ¿Cuál es la tendencia de consumo que tenemos en la actualidad en cuanto a alimentos? Los problemas más relevantes de nutrición que tenemos en el mundo, las tablas de composición de alimentos, los requerimientos nutricionales, las raciones dietéticas, perdón, alimentos, y eso es lo que vamos a compartir hoy con ustedes. Les voy a mostrar antes que esta presentación la tienen aquí, ¿verdad? Aquí la pueden descargar. Y aquí tenemos la unidad 2 que también se las he colocado, ¿ya? Entonces, seguimos aquí. En cuanto a la historia, sabemos que actualmente la nutrición es un aspecto fundamental de nuestra vida. Desde que el hombre aparece en la tierra, necesita alimentarse para sobrevivir, prosperar. Pero a través de la historia se ha visto que se han cambiado los hábitos alimentarios y hasta tenemos ahora el efecto, podríamos decir, o la conciencia de tener una dieta equilibrada. ¿Sí? También vemos escritos antiguos, si analizamos, antiguos en Babilonia, en Grecia, en el lejano oriente. Ya conocían estas poblaciones la relación que existía entre la alimentación y la salud. Los babilonios podían registrar prácticas agrícolas, dietas balanceadas. Los griegos discutían sobre los alimentos como elementos terapéuticos, y en el lejano oriente la medicina tradicional consideraba el equilibrio alimenticio como un bienestar físico y espiritual. En el siglo V a.C., Hipócrates, considerado el padre de la medicina, va a destacar la importancia de la alimentación en la salud. Y tiene una frase muy importante, Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y es el que sienta las bases para comprender un poquito de cómo los alimentos impactan en el equilibrio del cuerpo y la prevención de enfermedades. Siguiendo en la historia, en 1785, Lavoisier, que lo llamamos el padre de la química moderna, es el que empieza a hacer experimentos sobre el metabolismo, ¿no? Cómo los alimentos se descomponen en el cuerpo para que nosotros obtengamos energía. Y hace unos 200 años se conforma la nutrición como ciencia, como la conocemos, ¿no? Como una disciplina científica.
Se descubren hace 200 años los macronutrientes, ¿no? Y los micronutrientes, o los clasificamos en esos dos grandes grupos de nutrientes. Y es cuando se empieza a hacer investigaciones de las deficiencias nutricionales y las consecuencias que puede traer una malnutrición en la salud humana, ¿sí? A pesar de los avances que se han tenido a lo largo de los años, ¿sí? Tenemos o seguimos teniendo enfermedades por malnutrición, por defecto o por exceso, ¿no? Y hoy es muy importante, ¿sí? Y ustedes saben que la nutrición juega un papel esencial en la salud pública, en la educación. Tenemos la seguridad alimentaria, la investigación, áreas nuevas como la nutrigenómica, es decir, cómo los genes van a influir en la nutrición. Y todo esto son los desafíos que tenemos, ¿no? Y es tan importante tomarlos en cuenta a la hora de estudiar nutrición. Como ustedes saben, todo ser humano tiene necesidad de alimentarse. Sabemos que la alimentación es un proceso biológico y va a ser esencial para la vida. También no solamente tenemos que rescatar aquí o destacar que la alimentación va a cubrir necesidades energéticas o para producir distintas partes de nuestro cuerpo o reemplazar, sino también ya lo vemos como una interacción cultural y social, ¿no? No pensamos, ¿no? O una reunión sin que exista algún alimento, ¿ya? También es importante indicar que se han podido a través de los años superar varias enfermedades alimentarias, carenciales, ¿no? A través de muchas investigaciones que se han utilizado, a través del avance, ¿no? También ustedes saben que para estas enfermedades carenciales que se hacen estudios poblacionales en distintos países, se pueden enriquecer, ¿no es cierto?, los alimentos, y ustedes habrán visto leche con extra calcio o yogur con extra calcio, con hierro, etcétera, ¿sí? Sabemos que teniendo buenos hábitos alimentarios, horarios regulares de comida, ¿no?, una ingesta adecuada de agua, vamos a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y también quiero recordarles aquí que no nos enfermamos por cualquier enfermedad. Siempre yo les digo esta frase: no hereda, lo que se hereda no se hurta, ¿verdad? Entonces, tenemos dos pilares aquí. Uno, la parte genética, y otro, la parte alimentaria o el estilo de vida que tenemos. Sabemos también aquí que la dieta es un factor muy, muy importante y es un pilar de la salud, y una dieta que es equilibrada debe contener todos los nutrientes necesarios para ese grupo etario, para ese sexo, etcétera, ¿sí? ¿Alguna preguntita que alguien me quiera hacer aquí? Entonces, continuamos. Dentro de las definiciones importantes, aquí yo les he colocado qué es la alimentación. Es la ingestión de un alimento por parte del organismo para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. Un alimento es cualquier sustancia de origen vegetal o animal que contiene nutrientes. Un nutrimento va a ser el nutriente que no necesitan digerirse. La nutrición es una ciencia que va a estudiar todos los procesos que van a ocurrir en nuestro organismo, mediante los cuales
Damos los nutrientes recibidos a través de los alimentos. Los nutrientes van a ser los compuestos químicos ingeridos en los alimentos. Y la dietética, que siempre la relaciono con el matrimonio, se encarga de estudiar la utilización correcta de los alimentos para cubrir las necesidades biológicas. Fíjense aquí, tanto en una persona como en una población, en la salud y la enfermedad, por eso decimos como un matrimonio. Y siempre la dietética va a tener en cuenta los gustos, las costumbres y las posibilidades económicas de esa persona en particular a la cual estamos haciendo esa dieta o encargando que consuma esos determinados alimentos. ¿Sí? En cuanto a los nutrientes, según la importancia tenemos esenciales y no esenciales, según la cantidad macro y micro, y según su función, energéticos, plásticos y reguladores. Vamos a ver cada uno de ellos. Según la cantidad, como hemos visto, macro y micronutrientes. Los macronutrientes son los que tenemos aquí, carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas y grasas, y debemos ingerirlos en cantidades grandes o en cantidad de gramos. Los micronutrientes son los que tienen a la derecha, calcio, fósforo, vitaminas y minerales, que las consumimos en cantidades pequeñas de miligramos o microgramos. Según la importancia, tenemos los esenciales, que se deben ingerir con nuestra dieta, ya que nuestro organismo no los va a sintetizar. Y tenemos aquí, dentro de los glúcidos, la fibra alimentaria, que viene asociada a la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas. Dentro de los lípidos tenemos los omega 3 y omega 6, que tanto ustedes escuchan. Dentro de las proteínas tenemos como esenciales varios aminoácidos, leucina, isoleucina, valina, treonina, metionina, fenilalanina, triptófano, histidina. Los minerales son todos esenciales. Las vitaminas todas, con excepción de la vitamina D, la K y el ácido nicotínico. Y también consideramos esencial el agua, ya que nuestro organismo está compuesto en su mayoría por este elemento esencial. Los alimentos no esenciales, o nutrientes, perdón, no esenciales, son aquellos que nuestro organismo los puede sintetizar, por lo tanto no es necesario que los incluyamos en la dieta diaria que tiene el paciente. En cuanto a la tendencia de qué se consume normalmente, yo les he puesto algunas fotitos aquí. Como ustedes saben, hoy en día tenemos una gran variedad de comidas, ¿no? Para escoger continuamente. Casi ya no existen comidas estacionales, ¿no? Casi todo el año tenemos determinadas frutas, verduras, ¿no? En las ciudades generalmente se consume más comida chatarra, hipercalóricas, que tienen gran cantidad de sal, poca fibra, poco hidratos de carbono complejo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, una hamburguesa. Y es a veces difícil establecer cuáles comidas o cuáles alimentos van a favorecer la aparición de una determinada enfermedad, ¿no? Pero, ¿sí? No existe duda en que los alimentos van a desempeñar un papel muy importante en la predisposición para una salud aceptable. Y como les dije anteriormente, ¿sí? La dieta solo es un componente y van a influir la herencia y los factores medioambientales en cada persona normalmente, ¿no?
Les hablé un poquito que ya no tenemos alimentos regionales, generalmente ya podemos llevar por nuestras carreteras a todos lados y por los medios de conservación también ya tenemos alimentos casi todas las estaciones del año. Dentro de los problemas mundiales de nutrición, uno de los más importantes es la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica. Como ustedes saben, va en aumento. Y esta obesidad predispone a estos pacientes a que en un futuro tengan diabetes, hipertensión, enfermedades de la vesícula biliar, cardiopatías, cáncer. Se caracteriza porque tenemos exceso de tejido adiposo y seguramente, no sé si todavía han visto práctica, han empezado ya con las prácticas. Sí, doctora, esta semana han empezado todas las prácticas. Ya. Entonces, bueno, fíjense, hay distintas formas, ¿no? Miren, tienen aquí para calcular su índice de masa corporal, ¿no? Que va a ser el peso que ustedes tienen dividido la estatura elevada al cuadrado, ¿no? Por eso es kilogramo por metro cuadrado. Y ustedes pueden colocar, ¿no? Aquí la estatura, acá el peso y nos calcula, ¿no? Hay algunos programas en internet y si no lo pueden hacer de manera manual, ¿no? En este caso. Entonces, se considera obesidad cuando tenemos un IMC mayor a 30, ¿ya? Para considerar obeso. La diabetes mellitus, que es otra enfermedad que también tenemos en aumento, es un trastorno metabólico donde vamos a tener hiperglicemia, que llamamos, o aumento de la glucosa sanguínea. Dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos la aterosclerosis, ¿no? Cuando se tapan las arterias y habrán sentido que se colocan los stem, ¿no? O algunas otras medidas de salud. El infarto agudo de miocardio también. Y generalmente estas enfermedades cardiovasculares es debido a un exceso en grasas saturadas, ¿no? Y aparecen los trombos. También tenemos como hipertensión arterial, ¿sí? Generalmente esta hipertensión arterial puede ser primaria, cuando no tiene causa asignable, o secundaria, cuando le podemos asignar una causa. Otras enfermedades tenemos el cáncer, ¿no? Generalmente vamos a ver estudios que indican que alrededor de un 30% de los cánceres pueden ser atribuidos al consumo de grasas saturadas, ¿no? En un 30%, fíjense, es un porcentaje importante. La osteoporosis, que es la pérdida de masa ósea, como ustedes ven aquí, ¿sí? Que generalmente la primaria es debido a la edad avanzada y niveles de estrógenos bajos cuando aparece la menopausia en la mujer, y la secundaria que puede ser por enfermedad celíaca, anorexia o tratamiento prolongado con corticoides o glucocorticoides, ¿no? Eso es muy importante, fíjense cómo es el hueso compacto y con osteoporosis, ¿no? Y esto lo hacemos por densitometría ósea normalmente. También tenemos las enfermedades bucodentales, ¿sí? Han aparecido en mayor medida, ¿no? En el último tiempo. Ustedes, si les preguntan a sus abuelitos quiénes usaban braque, creo que nadie, ¿no? Entonces ahora aparecemos con un montón de enfermedades. Hay presencias de caries dentales, pérdida de dientes, pérdida de masa ósea. ¿Por qué? Porque se prefieren el consumo de alimentos blandos, ¿no? Muchos con hidratos de carbono simple, como dulces, chicles, golosinas, ¿no?
Normalmente, si tenemos poca secreción salival, van a aumentar las infecciones y esto va a llevar a que el paciente tenga gingivitis, caries. Recordarles que seguramente esto lo van a ver en inmuno, pero nuestra saliva tiene una inmunoglobulina muy importante, que es la inmunoglobulina A secretora, ¿no? Que es antibacteriana. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria o TCA que llamamos, tenemos la anorexia y la bulimia. Fíjense, la anorexia y la bulimia generalmente tenemos que afecta un 1, un 2% de la población. En cuanto a la anorexia, tenemos una alteración de la percepción del paciente hacia su figura, hacia su peso corporal. Fíjense cómo nos indica aquí, ¿no? Está sumamente delgado y se ve gordo. Y automáticamente estas personas restringen el consumo de alimentos y tienen pérdida significativa de peso. La bulimia, como les estoy poniendo aquí, generalmente es un trastorno alimenticio, ¿no? Donde hay un atracón, es decir, el consumo de gran cantidad de alimento en periodo corto de tiempo. La persona empieza a sentirse mal, ¿no? Se empieza a restringir porque dice he comido mucho, ¿no? Y utiliza alguna medida compensatoria como el vómito, los laxantes, para evitar el aumento de peso o hacer ejercicio en exceso. También podemos tener eso. En cuanto al alcoholismo, que es el consumo excesivo de alcohol, va a traer aparejado alteraciones nutricionales, encontramos malnutrición, siderosis, que es el aumento de la absorción de hierro, hiperuricemia, que es aumento del ácido úrico plasmático, cirrosis, aumento del ácido láctico, afección de la visión nocturna, que causa muchos accidentes automovilísticos, y esto es debido a la disminución de los depósitos de vitamina A. Enfermedades cardiovasculares como hipertensión, vasodilatación periférica, por eso a los borrachitos los vemos rojitos, ¿sí? Sensación de calor, cara enrojecida. En esta misma vasodilatación puede haber hemorragia, sobre todo la hemorragia nasal, ¿no? Porque hay inhibición parcial de la agregación plaquetaria y disminución de los niveles de fibrinógeno, pancreatitis, cáncer de colon, de boca, de esófago, ¿no? Y a veces de pulmón, pero no por el alcohol, sino porque normalmente el paciente que consume alcohol fuma también. En cuanto a los requerimientos nutricionales, podemos indicar que en estos requerimientos los hidratos de carbono van entre el 50 al 55%. Podemos llegar, lo que les he colocado entre paréntesis es lo máximo que se puede llegar. Las proteínas entre 10-15% y máximo 18%. Los lípidos 25-30, máximo 35%. Ácidos grasos saturados, fíjense que eran los que predisponían al cáncer, menos del 10%. Los monoinsaturados del 15 al 20% y los poliinsaturados menos de 20%. ¿Sí?
En cuanto al reparto, esto seguramente lo van a ver en práctica. El desayuno debería ser el 20%, la media mañana el 10%, el almuerzo el 35%, la merienda el 10% y la cena el 25%. Y en cuanto al calcio y el fósforo, 800 miligramos por día. Otro sistema que también tenemos es el sistema de raciones. Nos va a servir para confeccionar una dieta de manera rápida y sencilla. No empleamos las tablas de composición de alimentos, ¿no? Aquí debemos recordar que 1 gramo de hidrato de carbono o proteína nos va a dar 4 kilocalorías, el lípido 9 kilocalorías y 1 gramo de alcohol 7 kilocalorías, ¿no? Por eso también aquí les quería decir, decimos malnutrición, ¿por qué? Porque el paciente que consume alcohol no siente hambre, porque fíjense, el alcohol tiene casi la misma cantidad de energía que el lípido. Una ración son 10 gramos de macronutrientes, 8 raciones de fruta por día y de 10 a 12 raciones de cereales por día. En cuanto a los alimentos, podemos indicar el grupo de alimentos plásticos, también se los llama histogénicos, ¿no? Van a aportar proteínas de elevada calidad biológica. Aquí también yo les quería indicar una cosa que vamos a ver cuando veamos proteínas. Las proteínas de origen animal tienen mayor calidad biológica o mayor valor biológico que las proteínas de origen vegetal. Por eso, normalmente los vegetarianos necesitan comer mayor cantidad de proteína porque tiene menor valor biológico, ¿sí? Eso es importante. Van a apoyar a la formación, crecimiento y la renovación celular, van a reparar tejidos y células y en este caso podríamos contemplar aquí, ¿no? Los elementos plásticos o formadores como lo tienen aquí, ¿sí? Los plásticos histogénicos o formadores, leche, queso, carnes, ¿no? Huevo que tenemos. Los energéticos, también se los llama dinamogénicos, son ricos en glúcidos y lípidos, van a producir calor y movimiento, ¿no? Y lo tenemos, como ustedes ven aquí, ¿no? En las cereales, legumbres, tubérculos, grasas también, ¿no? En los energéticos. Y por último tenemos los alimentos reguladores que van a asegurar el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, regulan procesos metabólicos y aquí tenemos las vitaminas y los minerales, incluida el agua también, ¿no? En los reguladores. ¿Qué alimentos nos proporcionan este tipo de alimentos reguladores? Las verduras, las frutas y las hortalizas, ¿no? Lo mismo aquí tenemos, ¿no? Energéticos, constructores, perdón, y los reguladores. También los alimentos podemos decir que tenemos los calóricos y los no calóricos. Los calóricos son los que van a proporcionar los macronutrientes, 1 gramo de lípido, dijimos 9 kilocalorías, y 1 gramo de proteína o glúcido, 4 kilocalorías. Y los no calóricos son los micronutrientes como las vitaminas y los minerales y el agua. En cuanto a los componentes bioactivos que encontramos en los alimentos, son aquellos que van a cumplir funciones, que van a promover la buena salud. Estos alimentos están en estudio para ver la prevención del cáncer y enfermedades, ya sea cardiocoronarias u otras enfermedades. Y ustedes habrán sentido el licopeno del tomate, el resveratrol
de las uvas o el vino tinto, los lignanos que tiene la linaza, el sésamo, las nueces y las oleaginosas, los taninos que están en el vino tinto, en la uva, en el ollejo, y los indoles que están en los coles, ¿no? En el coliflor, en el brócoli, ¿no? Todos los coles, en los coles de Bruselas. Dentro de los factores que van a condicionar el valor nutritivo de los alimentos, ¿no? Ustedes saben que el cocinado o el calor va a intervenir, el tratamiento del suelo, ¿no? Con qué se trata los alimentos, el crecimiento de gérmenes, el pH, cómo lo hemos conservado al alimento, la alimentación que tiene el animal y los factores propios de nosotros o los factores del individuo. Aquí quería recalcarles, por ejemplo, sabemos que las truchas, ¿no? Que aquí ustedes en Bolivia saben que tenemos muchas criaderos, ¿verdad? Y a ellos se los alimenta con alimento externo. Estas truchas de origen de los criaderos tienen menos omega 3 que las que están criadas de manera natural, ¿no? Entonces, fíjense cómo la alimentación también nos puede influir en los componentes activos que tiene cada uno de los alimentos, ¿sí? En cuanto a los alimentos que son enriquecidos y la fortificación o enriquecimiento de estos alimentos, quiero que aquí nos detengamos un poquito. Yo llamo un alimento que es enriquecido cuando alguno de sus nutrientes está en una proporción superior. Normalmente suele ser de vitaminas y minerales, aunque puede ser en otros componentes. Como les decía, hay yogur que dice extra calcio, ¿verdad? Esos son alimentos enriquecidos. La fortificación o el enriquecimiento de estos alimentos que estamos llamando, ya sea con vitaminas o con minerales, o el uso de complementos alimenticios que incorporan, puede ser útil para prevenir el déficit en los colectivos de riesgo, ¿no? Esto generalmente, como les comentaba, se hace un estudio poblacional y vemos, por decirles, que tienen bajo hierro. Entonces se suplementa algo que toda la población consuma, ¿sí? Los complementos, ¿sí? En este caso, les puedo subrayar que es importante que tenemos una fuente concentrada de nutrientes, pero es una forma farmacéutica, ¿ya? Puede ser cápsula, pastilla, tableta, píldora, ¿no? Ampollas, un medicamento, podría decir, ¿ya? Que se toma en pequeñas cantidades y cuyo fin, como lo dice la palabra, complemento, es complementar la dieta normal. Esta complementación, generalmente, ¿quiénes las hacen? Las personas que son vegetarianas, porque como vamos a ver más adelante en las vitaminas, la vitamina B12 es de origen animal, entonces tienen que complementar el hierro también, entonces hay que complementar esa dieta normal, ¿no? Y lo hacemos a través de una forma farmacéutica. También podemos recurrir a lo que llamamos suplementos nutricionales o alimentos suplementados, ¿sí? Y no debe llevarnos nunca a la confusión de creer que una dieta variada, equilibrada o basada en alimentos convencionales es inadecuada y que tenemos que tomar estos complementos. Si nuestra dieta es variada, no necesitamos ningún alimento suplementado, ¿verdad? Eso también debemos aclarar. Las tablas de composición de los alimentos, sí, son tablas de doble entrada. Como ustedes pueden ver ahí, es la de Bolivia, ¿sí? Son propias de un país o región. Las utilizamos la utilizan los nutricionistas, los científicos y los responsables de políticas
alimenticias, ¿sí? Va a servir estas tablas para ajustar dietas, para conocer el estado nutricional de una población o de una persona, o realizar estudios de política nutricional. A ver si no tengo aquí, no, perdón, aquí también la podemos utilizar para etiquetar alimentos, para fabricar alimentos, para educar a la población. ¿Sí? ¿Cómo la confeccionamos a una tabla de composición de alimentos? La vamos a confeccionar seleccionando primero los alimentos y nutrientes que se consumen más, alimentos especiales, ¿verdad?, que podemos tener, o alimentos inadecuados, ¿no? Todos esos podemos seleccionar. En las fuentes de datos podemos tener el método directo, que es cuando obtenemos la cantidad de nutrientes a través de un análisis experimental de laboratorio, un método indirecto cuando lo buscamos en una bibliografía, o un método combinado cuando se aplica un mix de los dos anteriores que les estoy indicando. ¿Sí? En la expresión de estos datos podemos tener las unidades, que pueden ser miligramos, microgramos, gramos, unidades internacionales, y los signos donde 0 es ausente, es decir, no tenemos el nutriente, que tengamos una rayita y es la ausencia del dato, o sea, 0 significa 0 el nutriente, una rayita, ausencia del dato, y un TR que significa traza o cantidad pequeña. En los factores que podemos tener, que nos pueden hacer variar estas composiciones y errores en las tablas, tenemos los factores que son propios del alimento o intrínsecos, como la variabilidad genética, el grado de maduración que tiene el alimento. Generalmente es muy importante en los vegetales, la madurez de la aceituna, por ejemplo, la madurez de la uva para el vino. Por ejemplo, ustedes en un vino a veces ven una cosecha tardía, tiene más azúcar, es más dulce, ¿verdad? Porque le ha dado más del sol y tiene más hidratos de carbono esa uva. La cantidad de mineral que tenga el suelo, las condiciones climáticas, por ejemplo, ¿no? En climas extremos, ¿no? Cuando hace mucho frío, por ejemplo, tienen más grasa los animales. En las zonas secas, por ejemplo, los aceites son más ricos en antioxidantes. La tecnología industrial que estamos utilizando, ¿no?, para el lavado, para el acondicionamiento. Y esto en el caso de los animales, el factor anatómico morfológico, ¿no?, la parte que estamos consumiendo de ese animal. En los factores de tipo metodológico podemos decir la toma de muestra que debe ser representativa, el método que debería ser el más adecuado y la terminología, ¿sí? No debemos aquí poner un 0 a un nutriente que no hemos analizado, ¿verdad? Se le pondrá una raya, ¿no? Acuérdense aquí que 0 es ausencia del nutriente, una rayita es que no tengo el dato y un TR que significa traza, ¿no? Entonces, ahí tenemos que utilizar la terminología adecuada. Y también un factor metodológico es la diversidad de fuentes que utilizamos para obtener los datos de las tablas. En cuanto a los contenidos, tenemos los básicos,
donde tenemos la porción comestible, que va a ser la fracción del alimento que realmente se puede ingerir por el humano. Por ejemplo, aquí les voy a dar el plátano, ¿verdad? El plátano, la cáscara no es comestible, ¿ya? Entonces, solo podemos encontrar aquí la fracción comestible, lo que realmente vamos a ingerir. La fracción digerible va a hacer referencia a la biodisponibilidad del nutriente o porción de nutriente ingerido que es absorbido y utilizado por nosotros, ¿no? Entonces, la porción comestible es la que ingerimos o que comemos, ¿verdad? Mientras que la fracción digerible es la biodisponibilidad del nutriente ingerido que es absorbido, ¿no? Los nutrientes, como ustedes pueden ver aquí, podemos tener macro y micro, glúcidos, lípidos, hidratos, hierro, calcio, etcétera. Algunas vitaminas. Agua también suele tener aquí con humedad. Y la energía, ¿sí? O las calorías. La energía podemos tenerlas en kilocalorías o podríamos tener en kilojulios, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y la información de apoyo para algunos regímenes especiales como diabéticos, celíacos, etc. ¿Sí? Los errores más frecuentes es que empleemos una tabla de otra región, que no se especifique la porción comestible, que adjudiquemos 0 cuando no sabemos el valor o cuando no se ha hecho la determinación, se olvidan las pérdidas por el tipo de cocción que hayamos hecho, o no se anote el tipo de aceite que debe ser utilizado o que ha sido estipulado para esas kilocalorías que están apareciendo. ¿Sí? Espérenme un minutito, por favor, chicos. Ya, continuamos, chicos. Ya hemos visto esto. A ver, ¿qué más quería comentarles de esta primera unidad? Creo que no me ha faltado nada. Sí, con eso hemos terminado la primera unidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces, si no tenemos ninguna duda, nos volvemos a conectar el siguiente viernes. Ya sí vamos a hacer un poquito más largo porque nos falta, vamos a comenzar la unidad número 2, que es tubo digestivo y microbiota intestinal. ¿Sí? Los dejo libres, que tengan buen fin de semana, chicos.